Imperiofobia es un concepto acuñado por Elvira Roca Barea para designar el hecho recurrente de la construcción de leyendas negras en torno a las potencias mundiales, como es el caso, por ejemplo, de la hispanofobia, de la anglofobia, la francofobia, la germanofobia, la rusofobia, la sinofobia o la americanofobia, y que encuentra, por así decir, su punto de apoyo histórico en la fobia hacia el Imperio Romano, o al menos así es como lo ha visto esta mujer. Precisamente la autora daba a conocer este término en 2016 con un libro de mucho éxito llamado Imperiofobia y Leyenda Negra. Precisamente un libro con prólogo de Arcadi Espada, que se ocupa precisamente de la imperiofobia en Roma, en los Estados Unidos, en Rusia y especialmente en el Imperio Español. En 2018 tenemos que la obra figuraba como el ensayo más vendido de la última década. No fueron pocos los que se sumaron precisamente a los elogios de esta obra, como por ejemplo pues personas por todos conocidas como Mario Vargas Llosa, Fernando García de Cortázar, Arcadi Espada, que ya hemos dicho que le prologó incluso el libro, Agustín García Simón, etcétera, etcétera. Pero como en toda obra que trata aspectos polémicos, también aparecieron, obviamente, críticos. Críticos como por ejemplo el caso de Richard Kagan, de Miguel Martínez de la Universidad de Chicago, de Josep María Fradera, y quizás el más incisivo de todos los críticos es el catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas, que para apuntalar su crítica acaba precisamente de publicar el libro Imperiofilia y el populismo nacional católico. El profesor Villacañas, como nos relatará hoy, se ha mostrado muy crítico con el libro de Roca Barea, que ha tachado de dañino y peligroso, alejado de la investigación académica e histórica. Pues bien, hoy en Radio Materialista vamos a hablar de imperiofobia e imperiofilia, de ideas como leyenda negra, de imperio, estado, etcétera. Y para ello, pues nada mejor que contar con varios autores de probada solvencia en estas lides. Empecemos, por supuesto, por cortesía, con el propio autor del libro, que además es la primera vez que viene aquí a Radio Materialista, y vamos a darle, por supuesto, la enhorabuena. Profesor Villacañas, bienvenido a nuestra tertulia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y también tenemos por aquí a Héctor Ortega, que no sé si tiene algún problema de micrófono. ¿Nos escuchas, Héctor? Sí, yo perfectamente. Buenas tardes. Muy bien, pues... Yo os he perdido. José Luis, creo que José Luis Pozo Fajarnés, que es nuestro tercer invitado, que también es la primera vez que se nos acerca a nuestra tertulia. Hoy os oigo intermitentemente. Parece que tiene algún problemilla, parece que nos escucha intermitentemente. Puedes, José Luis, intentar, pues en un momento determinado, desconectarte y volver a conectar otra vez. Ahora, parece que sí, ahora sí. Bueno, pues vamos a comenzar y si hay algún problema lo intentaremos solventar sobre la marcha. Bueno, muy bien, pues antes de entrar en el debate voy a pedirle precisamente al autor del libro, a José Luis Villacañas, que nos haga una especie de resumen de su libro para principalmente aquellos oyentes que no lo hayan leído todavía, y así vamos un poquito centrando el debate. Adelante, José Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Mi libro tiene fundamentalmente tres partes, ¿no? En la primera parte intento analizar los fundamentos conceptuales, podríamos decir, de imperiofobia. Y analizo hasta qué punto la cuestión de la imperiofobia en el análisis de Roca Barea viene a sustituir la cuestión nietzscheana del resentimiento. En realidad, el libro de Roca Barea parte de la idea específicamente nietzscheana de que existen pueblos superiores y pueblos inferiores, y que la manera en que los pueblos inferiores aceptan a regañadientes su inferioridad es mediante la formación de esta especie de distorsión específica para juzgar a los pueblos superiores, que no son superiores, como corruptos, avariciosos,
violentos, expansivos. Esto es para hacerse una idea completamente inmoral de los pueblos superiores. Yo creo que el problema fundamental de Rocabarea es que, o del análisis de Rocabarea de las relaciones de poder, es que las plantea con esta brutalidad elemental de pueblos superiores, pueblos inferiores, atribuye a los pueblos superiores la capacidad de producir nuevos momentos evolutivos de la humanidad, y a los pueblos inferiores como pueblos pasivos que resisten de algún modo todos los procesos de homogenización que lanzan los nuevos imperios con estas leyendas negras para indisponer a sus públicos, ¿no? Después de analizar esto, abordo en una segunda parte los momentos que podemos decir estelares de la leyenda negra, porque en el fondo ella lo que cree es que el arquetipo fundamental de la imperiofobia es la leyenda negra contra España. Esto es, que imperiofobia realmente en la historia es ante todo hispanofobia. Pero al final lo que uno descubre realmente en el libro es que la hispanofobia no es nada especialmente peculiar o dirigido a España, sino que es ante todo católicofobia. Esto es, que es el odio que han tenido los diferentes pueblos que se han separado mediante la reforma de la Iglesia Católica. Y por lo tanto analizo si efectivamente los pueblos holandés, el pueblo alemán, el pueblo francés, el pueblo italiano y sobre todo el pueblo inglés, si efectivamente han sido pueblos que hayan establecido su modernidad, como ella prefiere decir, con el ADN del antiespañolismo, ¿no? Yo creo que eso es muy simplificador y creo que ella fundamentalmente establece este asunto como si fuera un combate que todavía está vivo. Es un combate bastante dualista, bastante apocalíptico entre la Iglesia Católica y el anticristo, que todavía nos concierne, que todavía nos motiva, que todavía nos enrola y que todavía exige de nosotros una toma de planteamiento. Yo creo que esto no es así y lo que creo es que es una mirada sobre la historia actualista, una mirada de la historia diseñada para producir pasiones, para producir amigo-enemigo, y creo que esta no es la forma en que se construye un relato histórico en una sociedad como la actual. Y por eso acabo mi libro, después de haber mostrado lo que yo creo que sucede con la cuestión de la Inquisición, lo que sucede con la ocupación, con la conquista de América, intento mostrar otra idea de la historia que sea mucho más liberadora del pasado, que no padecedora del pasado. Una idea de la historia al servicio de la libertad y de la inteligencia, y no al servicio de la pulsionalidad y de la emotividad. Y yo creo que esta es básicamente las tres partes fundamentales del libro. Sí, Héctor, tú has leído ambos libros, precisamente Imperiofobia e Imperiofilia, y me comentabas hace unos días que tú veías ideas aprovechables en ambos libros y otras más criticables, ¿no? ¿Dónde ves los aciertos y los errores en uno y otro libro? A ver, son libros, o sea, amplios, de gente muy solvente. Rocabarea empieza ahora, bueno, que es una de las críticas que le hace Villacañas, que se ha predicado poco hasta ahora y lo ha hecho de una manera contundente. Es un libro denso que está generando muchos debates porque trata muchos temas. Una idea que se había soslayado durante mucho tiempo, muy asociada, como expone Villacañas, sobre el nacionalcatolicismo, la idea de imperio de la Falange, de Franco en la Guerra Civil. Entonces, desde los años de la transición hasta ahora,
hasta los libros de Gustavo Bueno y algún otro, sobre todo historiadores, pero que no han tenido tanta relevancia, pues bueno, la idea de imperio asociada a la idea de España es unas ideas que resurgen cada cierto tiempo, pero con la contundencia que ha tenido el libro de Rocabarea, pocas veces. El acierto de Rocabarea, pues eso, vincularlo a la leyenda negra en un contexto actual de crítica, hace mucha referencia a los PIGs, a la crisis económica, a la caída de deuda de la prima de riesgo en España, del sur de Europa, que se ha visto atacado por el norte. Entonces, por eso también veo que parte de la buena acogida es que estos temas vuelven a estar sobre la mesa en lo que representa España en un cambio de contexto global, como tras la caída de la Unión Soviética, el ascenso de China, la emergencia de Rusia de nuevo. Pues cada país está intentando hacerse un hueco en el tablero mundial. ¿Qué pasa? Todos los países están volviéndose a pensar porque por eso hay un cambio geopolítico a nivel global. Está el Brexit, estuvo las primaveras islámicas, ante el ascenso de China, y vemos que en Italia pues vuelve a discutirse qué es Italia, en Francia qué es la verdadera Francia y la República, en Inglaterra que es lo auténtico inglés, en Estados Unidos también que el movimiento WASP. Entonces, dentro de eso, pues es un acierto que se hable de España con esa contundencia y que la gente a un nivel pues periodístico y no de historiadores pues estemos interesados en qué pasó en la historia de España en contexto con otros países y que nos obliga a conocer las historias de los otros países y vincularlas a ideas políticas abstractas como es el Estado, como es la idea de imperio y como es la idea de historia misma y la idea vinculada a grandes religiones, que eran otros de los relatos que en teoría... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, estamos escuchándote. Sí, adelante. Decía, de los grandes relatos que la posmodernidad en teoría habían finalizado, como es el religioso, el liberal capitalista, pues vuelven a estar. Entonces yo veo estos libros como en ese contexto. Entonces cada uno pido para justificar unas posiciones en el tablero que hay, como no puede ser de otra manera. Son ambos libros, que luego me corregirá o no Villacañas, que lo tenemos aquí, que están pensados mucho desde el presente y qué hacer. De hecho, Rocabarea termina su libro que está más pensado hacia el futuro que pensando en el pasado, en qué hacer. Los aciertos de Imperiofilia pues es dar otra visión muy discutida sobre el libro de Rocabarea, que habría una actitud que todo se refiere históricamente a la leyenda negra como uno de los males de España que hemos asumido, y Villacañas intenta dar una visión pues más ajustada a lo que él entiende que han sido las críticas que han hecho otros países sobre España. Que no todo sea una referencia de que nosotros siempre hemos sido buenos, los otros malos, superar un poco el maniqueísmo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que al ir tanto contra el libro de Villacañas, de Rocabarea, él cae también en ciertos maniqueísmos. Los aciertos que le ve Imperiofilia, pues es ajustar que imperofobia puede ir dentro de uno de estos contextos. Recalca mucho que es un libro, el de Imperiofobia, pensado desde los Estados Unidos como el imperio actualmente existente, realmente existente en la actualidad, el más poderoso, y la crítica a Estados Unidos es verdad que es inexistente. Entonces, hola, ¿me oís? Si tenemos algún problemilla con José Luis Pozo Fajarnés, que tienes algún problemilla de sonido, pero ¿nos escuchas ahora? Sí, no quería cortar a Héctor. De vez en cuando se va la voz. Antes se me ha ido del todo y de vez en cuando se me va, pero ¿me escucháis a mí? Disculpa, Héctor, que te haya cortado. No, nada. Sí, se te escucha perfectamente. Sí, a ver si puede. También acierta, o sea, se da cuenta que Imperiofobia
no tiene un análisis profundo de las relaciones de poder, no define lo que es un imperio, porque se salta el Imperio Otomano, el Omeya, no cita Bizancio, no se acaba de ver cómo distingue unos imperios de otros, aunque Rocabaré a veces dice que habría que darle un nombre diferente a lo que fue el colonialismo, de lo que fueron los imperios, que no, como en el materialismo decimos, imperios generadores, de los depredadores, que llega a definir, pero claro, si se mete a definir qué son los depredadores, pues tendría que criticar a Estados Unidos desde mi punto de vista. Entonces, al soslayar eso, pues no puede entrar más. Eso lo detecta Villacañas, como que el Imperio Español también, aunque él lo niega, dices que ahí no está la corona de Aragón, no se cita por ningún lado, tampoco León, tampoco el Imperio Portugués, prácticamente no existen. Y bueno, lo que veo que están los dos de acuerdo, aunque igual no lo hayan visto, es que por un lado Villacañas dice que el Estado-Nación, y eso lo recalca mucho Rocabaré, nace en esa época, y también alguna vez Luis Carlos, que no puede estar, lo ha señalado, que el poder que tuvo España en la Edad Moderna, la rebelión protestante, inglesa, el hacer en las religiones estatales, el hacer las lenguas nacionales, que ahí surge un protonacionalismo contra el Imperio Español, que es de otra manera, se hacen otros imperios como el inglés, el holandés, que recubren o van a las fallas del español y se monta el sistema de estados modernos actual. Entonces Rocabaré y Villacañas vienen a decir lo mismo, que de distinta manera, y eso es algo que choca contra lo que viene sosteniendo la Escuela de Materialismo Filosófico, que hasta Francia no se puede hablar de estados-nación, pero sí que hay unos estados históricos que son protonacionales, y ahí nos faltaría un análisis a todos de cómo se configuran estos nuevos estados, cómo se pasa, porque Villacañas habla de un estado imperial feudal, el de Carlos V, y aparecería ya casi Inglaterra y Holanda como el estado liberal capitalista. Y entre medias hay muchas más circunstancias que habría que analizar, pero bueno, luego sí podemos entrar. Por ahora ese es mi resumen. Muy bien, pues voy a pedirle precisamente a José Luis Pozo Fajarnés que haga también su crítica, qué es lo que ve de ambos libros, del de Rocabaré y el de Villacañas, qué es lo que ves más positivo, en fin, lo que ves más acertado y más desacertado. Adelante. Bueno, vamos a ver, yo estaba escuchando solo el principio de lo que ha dicho el profesor Villacañas y he escuchado entrecortadamente lo que comentaba Héctor y en parte de casi todo lo que decía, pues que yo he oído, pues, puedo estar de acuerdo con lo que comentaba Héctor. Respecto de lo que he oído del profesor Villacañas, bueno, que es lo que dice al principio de su libro, que incidía en el asunto del resentimiento, ¿no? Que bueno, pues sí, la misma sensación he tenido ahora al escuchárselo de propia voz que cuando lo leí, ¿no? Que es una cuestión pues psicologista, ¿no? Esta explicación psicologista yo creo que no es explicación de nada, ¿no? De lo que está diciéndonos Rocabaré. Yo creo que habría que acudir a otra cuestión muy diferente, ¿no? Que lo que hace Rocabaré es una defensa, es poner encima de la mesa algo que antes pues estaba totalmente oscurecido, que es darle la relevancia que tuvo a España en la historia universal. Algo que además solo entiendo o entendemos, porque yo estoy hablando desde en coordinación o desde las mismas opiniones que tenemos en la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es la escuela filosófica pues que estudia el materialismo filosófico y continúa las directrices marcadas por los escritos de Gustavo Bueno. Lo que quiero decir es que el texto de María Elvira Rocabaré pues tiene sentido o solo lo entiendo como un texto posible y que tenga este éxito y que se haya escrito en el contexto de la filosofía de Gustavo Bueno. Después de que en 1998 Bueno escribiera un libro cuyo título es
España frente a Europa. Luego ha escrito otros textos, España no es un mito, por ejemplo, pero bueno, se puede decir que lo que hace Gustavo Bueno, el sistema filosófico del materialismo filosófico, ¿no? En este texto y como tal es pues poner las bases de esta posibilidad, de la posibilidad de que un texto como el de Elvira Rocabarea pues salga a la luz y haga que muchos autores, historiadores, pongan en cuestión cuestiones que no se ponían en cuestión porque la leyenda negra había penetrado, se puede decir, el acervo o el modo de ver, ¿no? que tenían, generalizado, ¿no? ¿Qué es lo que dice Rocabarea? ¿Qué es lo que se consigue con el éxito del libro de Rocabarea? Pues se está consiguiendo pues que sea la defensa del Imperio Español, de la historia de España, ¿no? Pues una cuestión de Estado. Aquí hay un contraste enorme entre los que ahora mismo han tenido que salir en confrontación con lo que dice Rocabarea para volver a repetir las mismas ideas, hacerlas explícitas. Las ideas que antes estaban latentes y que todo el mundo aceptaba. El texto Imperiofilia, por tanto, y ahora ya voy directamente a la pregunta que ha hecho el rector de esta conversación, es que el texto Imperiofilia es una recapitulación o una defensa de las ideas de la leyenda negra. Otra cuestión que también quería decir, ¿no? Que tiene que ver con lo que ha dicho Héctor. Héctor estaba diciendo que en el texto de Rocabarea hace algunas aguas, ¿no? Por ejemplo, que no hay... Voy a ceñirme concretamente a la definición de imperio, que Rocabarea no da una definición de imperio. Y quiero decir que en parte sí que la da. Además da, o casi la da, ¿no? Y la definición de imperio que da tiene la misma expresión de la definición de imperio que leemos en España frente a Europa. Bueno, en España frente a Europa vemos tres definiciones de imperio, porque y de las tres definiciones de imperio hay tres presentes en el libro de Rocabarea. Concretamente, ¿no? El imperio como foco de un emperador, el imperio diapolítico, que sería el imperio como el que hegemoniza pues la política que se hace en otros estados, pero faltan las dos últimas, concretamente, que la han mencionado Héctor, aunque sin utilizar la terminología, ¿no? que utiliza Bueno en España frente a Europa, que sería el imperio metapolítico. Digo que la ha ejercitado Héctor porque ha hablado de lo que nos dice Rocabarea por cuestiones pues que tienen que ver con lo mismo que ha dicho Héctor, ¿no? No reconoce los imperios generadores ni los imperios depredadores. No le llama a España imperio generador ni le llama, por ejemplo, a Estados Unidos imperio depredador. No quiero repetir lo que ha dicho Héctor porque bueno, ya está dicho, ¿no? Y la última acepción de imperio sería la acepción filosófica, que es la fundamental, que Rocabarea no la tiene en consideración, que es precisamente el motor de la historia como dialéctica de imperios. El materialismo filosófico dice que lo que mueve la historia es la dialéctica de imperios. Y esto no lo hace Rocabarea quizá por una cuestión, pues no sé, de inteligencia, porque si hubiera repetido las mismas cuestiones que hay en España frente a Europa, de entrada, perdón lo que voy a decir, porque tampoco quiero decir esto, ¿no? Se le podría decir que está plagiando el libro, ¿no? Pero bueno, no creo, en absoluto estoy diciendo que sea esto. Lo que dice Luis Carlos Martín Jiménez, que es el que no ha estado aquí, en un texto importantísimo que publica el Basilisco en el número 49, si no me confundo, comentando el libro de Rocabarea, antes de que saliera el del profesor Villacañas, es que es la hipótesis galatea. La hipótesis galatea viene a decir precisamente esto, ¿no? Que ella es alguien que presenta una teoría, pero que no reconoce que está escrita a un modo, a una visión del mundo, pues que es en la que tiene razón de ser lo que está planteando. Esa visión del mundo sería la del sistema del materialismo filosófico. Y ella no reconoce que se ha leído España frente a Europa. Aunque, por ejemplo, cita el libro de Iván Vélez, en el que ahí se habla explícitamente de imperios generadores y depredadores. Y es uno de los pocos libros que está en
la bibliografía, ¿no? Pero sin embargo no lo menciona. Quizá por lo que he dicho antes, ¿no? Por una cuestión de que si reconoce que depende, ¿no?, de este modo de ver, de esta filosofía, pues quizá no hubiera vendido tantos libros. Y entonces sería pernicioso, porque el éxito que ha tenido quizá no hubiera sido tal. Bueno, entrada estas cuestiones, ya... Bien, no sé si el profesor Villacañas tiene algo que matizar a estas palabras o pasamos a la siguiente pregunta. Yo, naturalmente, quiero expresar ante todo que estoy contento de debatir con las personas que defienden el pensamiento de Gustavo Bueno. Quiero reconocer su valía filosófica y, por supuesto, quiero entender, ¿no?, que merece la pena debatir de forma profunda con nuestras ideas. Algo que naturalmente yo sé, ¿no?, que la señora Rocabarea no está en condiciones de hacer. Yo comprendo que se pueda... comprendo que alguien pueda decir que Rocabarea es el pensamiento exotérico del pensamiento esotérico de Gustavo Bueno, ¿no? Yo estuve en contacto con Gustavo Bueno en aquellos días en que él escribe España contra Europa. Se interesó mucho por mi libro de Gustavo de Maeztu, que en esos momentos acababa de editar, y en un momento determinado estuvimos debatiendo sobre esas ideas, que naturalmente en mi producción no proceden de la crítica a Rocabarea. Debo recordar que yo me he preocupado del problema de los imperios, desde luego, con el libro de Ramiro de Maeztu de 2000. Me he preocupado del problema de la teología política imperial y comunidad de salvación cristiana, y finalmente me he preocupado por el asunto de los imperios con el libro de 2018, Imperio, Reforma y Modernidad. Quiero decir que no se debe, a mi modo de ver, leer mi libro Imperiofilia como una reacción a Rocabarea, sino como una defensa de un tratamiento del problema de los imperios que reclama naturalmente una forma de abordaje infinitamente más compleja y más profunda. Por lo demás, yo no soy el que explica el problema de los imperios desde el punto de vista psicologista, en modo alguno. Al exponer a Rocabarea, digo que ella explica la imperiofobia como un complejo. Es ella la que da una idea psicológica de lo que es la imperiofobia, y yo me limito en ese sentido a explicarla como algo cercano a lo que dice Nietzsche de las relaciones entre los pueblos de señores y los pueblos de esclavos o inferiores. Y en tercer lugar quería matizar algo importante. Yo no defiendo la leyenda negra, yo no explico la manera de mirar la Inquisición tal y como lo hacen los negros legendarios, y tampoco explico el problema de América de la misma manera que hacen los negros legendarios. Yo no acepto las formas en que el abate Reynal habla de América, ni doy por buenas las formas en las que Las Casas habla de América. Lo que digo en mi intento de exponer versiones alternativas que no son negro-legendarias, pero que pueden reconocer determinados hechos que debemos considerar como verdaderos. Por supuesto, yo no tengo ningún interés en negar que existió la leyenda negra. Existió en los días en que existió. Lo que tengo interés es en no decir que la leyenda negra sigue operando. Aunque estoy de acuerdo con los intervinientes en que efectivamente el libro tiene su sentido en las posiciones geoestratégicas del presente. Ahora, desde ese punto de vista, debo decir que esas posiciones geoestratégicas del presente a mí me parecen dañinas para los intereses españoles. Entonces, yo también quiero
posicionar a España en los intereses estratégicos, pero decir que no me parece adecuada el posicionamiento de seguidismo de Estados Unidos que lleva adelante la señora Rocabarea. Por lo demás, estoy perfectamente de acuerdo en que la historia no se explica alrededor de los estados. Los estados es una forma enormemente transitoria de formulación de los poderes públicos europeos en un momento de decadencia de los imperios. Y yo estoy de acuerdo que es mucho más sustantivo para la historia comprender las dialécticas imperiales, ¿no? Y por supuesto por eso me he dedicado a interpretar las grandes crisis de la humanidad alrededor de la emergencia o de la decadencia de imperios. En este sentido, yo creo que estoy bastante de acuerdo con la centralidad en la historia de la humanidad de las estructuras imperiales. Y creo que por eso puede ser productivo el debate con la escuela de Gustavo Bueno. Y por eso es la razón fundamental por la que estoy aquí esta tarde hablando con vosotros y identificando los problemas en los que realmente, desde un punto de vista filosófico, cosa con lo que Rocabarea no tiene nada que ver, podemos efectivamente identificar los desencuentros y los encuentros. ¿Podría decir alguna cosa o habla Héctor? Habla Héctor. Adelante, el que tenga que decir algo que lo diga inmediatamente, vamos, ahí tiene libertad para eso. Adelante. Bueno, para no ser muy agresivo, que no quiero ser en absoluto, que me parece que la actitud del señor Villacañas es la que hay que tener, ¿no? Pues para que salgan a flote cuestiones que chocan absolutamente y aunque no lleguemos a acuerdo, porque eso es bastante difícil, por lo menos se vean las posturas enfrentadas, ¿no? Claro. Esto es. Usted nos dice que no es un defensor o que no es un negro legendario, que yo le he dicho antes que lo era, ¿verdad? Vamos a apartar un momento el calificativo y le voy a decir, usted afirma que el Imperio Español no tuvo, bueno, por lo menos implícitamente, nada que ver con la construcción de Europa, que España tiene que europeizarse. Bueno, a rasgos generales, por lo que he leído en su último... Parece que hemos perdido la conexión con José Luis Pozo, creo que la hemos perdido. No podemos... Bueno, sí, bueno, no sé si Héctor... Sí, adelante, cuando lo recuperemos. Lo recuperamos. Muy bien. No, bueno, podía ver si nos saca, porque desde luego sí, la obra de... Lo vi, por ejemplo, en Talavera, cuando vino al congreso que organizamos sobre el padre Juan de Mariana. A ver... no me habéis oído lo que estaba diciendo, perdón. Sí, hay una parte de un minuto más o menos. El último minuto que has hablado no lo hemos escuchado porque se había cortado, ¿eh? Así que si puedes repetirlo así a modo de resumen, te lo agradeceríamos. Porque no sé si es que tienes baja cobertura o algo. Escucha. Quería decir que España ha tenido un papel fundamental. Tienes que tener baja cobertura, wifi o algo, porque no es normal. ¿Me escuchan? Me cago. Voy a volver a colgar y vuelvo luego, ¿vale? Sí, de acuerdo. Bueno, pues Héctor, mientras añade tú lo que tienes que añadir. Si nos podía, que es cierto, y lo dije al principio, que la obra de Villacañas es muy abundante, es muy prolífica, sus libros son referencias inexcusables en el presente y luego que ves la bibliografía es muy abundante y de fuentes directas y en varios idiomas. En eso el de Rocabarea falla un poco más, pero claro, llegar al volumen que ha llegado Rocabarea pues tampoco es cuestión de que uno se lo proponga y pueda vender esta cantidad de libros y generar estos debates. Que hay ministros, hay muchos intelectuales, muchos periodistas que lo tienen como referencia. Entonces entiendo que la posición en contra, pero claro, en Imperiofilia es como que es un resumen a mí me parece algo brusco respecto a eso, que podía haber ampliado mucha más de la información que tiene. Y yo le quería preguntar, porque él al entender la dialéctica entre imperios, que él decía que toma una posición, y a mí me parece que aquí estamos viendo enfrentada, que no sé si será muy correcto, es decir, una posición
de una Europa federal liderada por Alemania y los países nórdicos, como que son países ejemplares de muchas cosas, frente a una visión atlantista, que es Rocabarea, y lo que le acusa Villacañas de que le han dado mucha publicidad o ha tenido muchos recursos al difundirse, y partidos políticos y la escuela de Oviedo que está detrás, que tendría una posición más atlantista por Estados Unidos. Estamos viendo que es una ruptura que hay en el presente. O sea, hay una ruptura que es la Unión Europea intentándose distanciar del bloque anglosajón, y el bloque anglosajón con Boris Johnson y Trump, pues centrándose en un identitarismo americano, WASP, mucho más radical que lo que venía. Entonces, en esas posiciones vemos que hay partidos o hay intelectuales, o sea, que eso materialmente está influyendo. Esa es la dialéctica, no las ideas que tengamos sobre la leyenda negra en la Edad Media. Eso no va a cambiar la historia. Ahora, esta obligación de reinterpretar la historia viene obligada por el presente, porque ¿qué hacer ante este lío monumental? Claro, claro. Sí, yo estoy de acuerdo en la posición, estoy de acuerdo con lo que dice. Ahora, un matiz muy breve, porque no creo que merece la pena hacer exposiciones más breves. La estructura específica del imperio, del imperio alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico, y luego la estructura específica de lo que podemos llamar la idea europea de imperio, siempre fue federal. Esto es muy importante. No se puede hacer la historia del Sacro Imperio Romano Germánico sin categorías específicamente federales. Y creo que una de las razones por las que Carlos V no está en condiciones de mantener el imperio es porque los Austrias no tienen una verdadera noción de instituciones federales. Cuando yo reclamo ahora una idea europea de corte federal, no estoy diciendo que deba ser dirigida por los países nórdicos. Lo que digo es que hoy tenemos herramientas suficientes para establecer unas adecuadas relaciones norte-sur, esto es, países germánicos, países mediterráneos, que justamente es lo que se fractura en la época de Carlos V. Desde ese punto de vista, yo creo sinceramente que Carlos V tuvo una inmensa impronta en la época, pero no estuvo en condiciones de mantener esa trayectoria federal que había tenido las tierras imperiales desde la Edad Media. Y por supuesto, yo no creo que eso sea antiatlantismo. Yo creo, por el contrario, que solo una idea de Europa federal estará en condiciones de generar el único gran espacio en el que podemos garantizar la supervivencia de las formas de vida europeas, que es Euroamérica. Euroamérica implica, naturalmente, unas adecuadas relaciones atlánticas, pero lo que creo sinceramente es que no habrá una buena forma de comprender ese espacio euroamericano si no tenemos una idea federal europea. Por una sencilla razón, porque la única forma de proyectar una influencia adecuada sobre América hispana, o Hispanoamérica, o América Latina, o como queramos llamarle, es proponiendo para América Latina una idea de federación que esté en condiciones de contener la enorme hegemonía del imperio norteamericano. O sea que tenemos, yo, por supuesto, como alguien ha dicho, yo no puedo exponer todo lo que pienso en un librillo. Y yo propongo ese librillo para decir, atención, aquí estamos ante un producto peligroso. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene una mirada geoestratégica sobre el lugar español que no creo que sea adecuada para los intereses específicamente españoles y desde luego para los intereses de Europa. En este sentido es en el que yo deseo moverme, por supuesto, respecto de el posicionamiento de Rocabarea, que concede demasiado al catolicismo como elemento geoestratégico de posicionamiento. Vale. Sí, Yo, no sin sé embargo, si tenemos... Claro, ahí
Sí, iba a preguntar que no sé si tenemos a José Luis Pozo también por aquí. ¿Ya nos escuchas, José Luis? Parece que sigue teniendo problemas. Pues nada, continúa, Héctor. No, se le oye poco. Sí, no, No, es que le se decía nos ha que ahí es entrecortado. curioso. ¿Habla? ¿Se me oye? Ahora se te escucha, sí, ahora sí. El problema Se pierde. yo es que creo que debías desactivar el vídeo, ¿eh? Debías desactivar el vídeo si tienes precisamente. Pues sí, puedo. Acá lo he desactivado. Ajá, sería mejor porque si estás así un poquito con el ancho de banda, si tienes dificultad para que Skype transmita datos, cuantos menos datos pasen por la línea mejor. Así que se sigue escuchando muy precario, muy mal, entrecortado, sí. Así que vas a tener que seguir, Héctor, y a ver si mejora la conexión de José Luis. Vamos a ver. ¿Me oís? Ahora sí. ¿Me oís? Ahora sí. Sí, Sí, yo oigo. Sí. ¿Me oís? pero se corta. Es que se entrecorta, sale la voz así como robotizada. Es imposible. Y al hablar es muy difícil, sí. No, es muy difícil. Se cortan los argumentos, sí. Es complicado, sí. Ahora mismo no se escucha nada. Totalmente entrecortado. Continúa tú, Héctor, y luego pues a ver si la conexión con Pozo Fajarnés mejora. A raíz, sí. Eso lo expone en el libro Villacañas, sí, que con Carlos V realmente no hubo un imperio, sino que era su casa, que no entendió Europa o la quiso dominar de una manera muy brusca, entonces las federaciones o los estados... Pero claro, ahí había otro imperio, que es el que todo giraba alrededor de la Iglesia Católica, que excomulgaba a un conde, a un rey, la querella de las investiduras. O sea, eran estados, reinos que giraban alrededor de la Iglesia Católica como unidad efectiva. ¿Qué pasa ahí? Que creo que está poco salientado en el libro, dicho, es... En el de Villacañas, ¿qué es lo que pasa ahí? Que aparece América, y América es un gigante, y el imperio es como que se traslada en Europa hacia los nuevos estados protonacionales que empiezan a surgir a raíz de la aparición del poder de la hegemonía española, y empiezan a trabajar a la contra, como es evidente, igual que se pasó siglos España intentando intervenir o trabajar a la contra de la hegemonía borgoñesa o de lo que fuese. Pero creo que hay que ver que la aparición de América trastoca todo, y no entiendo que se diga que ahí no siga siendo un imperio, la estructura que sigue con con Felipe II, los Austrias menores, que la ves ya decadente desde la paz de los 30 años, que en Holanda es donde, por un lado, reconoces que empieza a haber un protonacionalismo, aunque después también niegas que ahí nazca el Estado-nación. Y a mí es donde veo ahí interesante la materia. Si los Estados-nación, como dices, surgen contra los imperios. Como dices tú, la crisis entre choques de imperios, surgen los estados-nación, que son transitorios hasta que haya otras hegemonías globales. Pero entiendo que la española llega casi hasta Napoleón, que la nación española la crea Napoleón. Rocabarea dice que eso no encaja en nada en las teorías del materialismo filosófico, que España no se debería llamar España, que España imperial es otra cosa, no tiene nada que ver con la España Estado-nación. Y creo que uno de los problemas es que hemos heredado estructuras imperiales a nivel hispano, que, como dices tú, debería federarse contra la hegemonía norteamericana, pero en esa coyuntura, ¿qué hace España? Y dices, pues federarse en la Unión Europea con el bloque anglosajón, claro, y no somos los hispanos de Europa también. Te pregunto si esa es una de las tensiones que están detrás de todo esto. Por supuesto que esa es una de las tensiones, claro que es una de las tensiones, pero vamos a ver, ante todo quisiera decir que
la importancia de América inicialmente es una importancia relativa. Y esto lo sabían muy bien los castellanos cuando le piden permanentemente a Carlos V que no renuncie en Portugal, como eran las condiciones de la dote de la emperatriz Isabel, la exclusividad de la ruta de las Molucas. Es verdad que el imperio, es verdad que las relaciones de España con América son propias de un gran dominio mundial, pero yo me resisto a llamar a esto un imperio en la medida en que no tiene una base institucional, no tiene una base de autoidentificación y, por supuesto, no es reconocido por los demás miembros de la comunidad política como imperio. En este sentido, creo que merece la pena diferenciar entre relaciones de poder y lo que son justamente las estructuras imperiales. Nunca nuestros reyes fueron coronados por los papas, nunca tuvieron instituciones que pudieran llamarse imperiales. El único momento en que podemos llamar una organización imperial a España es cuando las Cortes de Cádiz otorgan representación política a algunos distritos americanos, pero sabemos que naturalmente eso es, desde el punto de vista de los efectos, nulo. Mi problema para llamar imperio al gran dominio mundial español es, además de ulteriores cuestiones que la escuela materialista debería comprender bien. España no vincula su dominio mundial a un gran descubrimiento civilizatorio, no tiene un principio productivo nuevo, no está en condiciones de mostrar sobre qué base espiritual específica organiza su expansión mundial. Y desde este punto de vista hegeliano, por decirlo así, no era ya en el momento del descubrimiento de América un país que estuviera al frente de la civilización europea, excepto en una cosa que verdaderamente era muy relevante para la cuestión, a saber, en ganar combates en territorios ajenos. Esto que lo había ensayado a lo largo de la Reconquista, sobre todo en la toma de Antequera y en la toma de Málaga, Almería y Granada, y luego lo había desplegado en la conquista del norte de África, ofrece a nuestras cuadrillas de hidalgos una capacidad invasiva en territorios perfectamente desconocidos, que es única, posiblemente única en los anales de la humanidad. Pero sobre esta forma específica de hacer la guerra, yo no creo que se pueda fundar un principio civilizatorio nuevo. Y en este sentido, yo no creo que podamos caracterizar el imperio español dentro de los imperios motores, dentro de los imperios generadores, ¿no? Es un imperio que es más crepuscular, que viene más orientado por categorías medievales de una única iglesia, un único pastor, que por las nuevas categorías que van a descubrir inmediatamente los pueblos reformados, que van a asumir la estrategia de los pueblos elegidos. Sí, Héctor, no sé si tienes alguna cosa que añadir. Sí. Estoy intentando contactar con José Luis Pozo Fajarnés, pero es que ni siquiera se engancha a la llamada, ha tenido que perder la conexión por completo. Así que adelante. No, bueno, yo lo veo de otra manera. Bueno, siguiendo, hay muchos libros por Julián Marías, Pérez Prendes, muchos autores, bueno, historiadores y filósofos, historiadores del derecho, que sí dan una teoría institucional del Imperio Español en América y cómo se hace esa traslación. Y claro, sí que creo que estás pensando, me da la sensación más, en la época de la conquista, porque pasa de Carlos V casi a Cádiz, y claro, ahí hay 300 años.
Y esos 300 años pasan cosas, y cosas que llegan a la actualidad. Llamar a eso, claro, quedó en otra línea, que eso lo reconoce Boaventura de Sousa también, y sí se vinculó. La idea de España era la catolicidad, por eso no hay otra idea. Su idea civilizatoria era continuar la tarea que no hicieron los católicos en Europa, porque se cortó con la Reforma Protestante, con la anglicana, con las iglesias estatales nórdicas. Pero claro, decir que no hubo estructura donde se fundan ciudades, universidades, iglesias... Eso, Héctor, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí. eso es otra cosa. Vamos a ver. No es otra cosa, porque ahí lo que es un imperio, digamos, casi es antropológico, es decir, se encuentra con civilizaciones nuevas no contempladas en ninguna parte, y crea un mecanismo de incorporación de esas poblaciones. Ese mecanismo es donde veo yo la capacidad civilizatoria de España, como se hizo en la Reconquista, y eso está muy copiado del imperio omeya y de los imperios islámicos. Sí, por supuesto. Claro, y por eso no los trata Rocabarea tampoco, porque ¿qué hace con el imperio omeya? ¿Es generador o el otomano? Pero España es más similar a estos que a las federaciones de Europa, que es donde Carlos V, como dicen, nos intenta meter en Europa, pero claro, Europa para España le queda lejos, es un polvorí, no comprende lo que pasa ahí, pero América, claro, después la ansían todas las grandes potencias. ¿Quién no quiere eso? Si España fuese débil, no tuviese una estructura institucional, sería invadida por la siguiente potencia. Pero es que tardaron mucho las siguientes potencias, y eso significa que algo había ahí. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esto, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, y creo que... algo se ha perdido. Y creo que efectivamente podemos decir que el resultado del gran dominio español sobre América ha generado una realidad muy específica y muy reconocible que yo me atrevo a llamar, con Ángel Rama, la ciudad letrada, ¿no? Una ciudad que llega a su culminación con Rodó, con el gran modernismo de principios del siglo XX. Estamos de acuerdo en que eso es una forma civilizatoria clara, porque implica una relación campo-ciudad muy específica. Lo que digo es que eso no es una innovación. Lo que digo es que esa forma de construir relaciones campo-ciudad y de organizar una ciudad letrada es específicamente la manera en que se producen dos cosas en la historia hispánica: el dominio islámico, con la red de ciudades extraordinaria que fundan los musulmanes en España, y por supuesto es estructuralmente la misma que la gran red de ciudades castellanas, que no hay que olvidarlo, es una red de ciudades de una riqueza y de una consistencia semejante a la red de ciudades italianas o a la red de ciudades flamencas en las bocas del Rin. Yo no quiero decir que España no tenga un principio civilizatorio, lo tiene alrededor de estas estructuras urbanas de dominio del territorio. Lo que digo es que no es una innovación específicamente hispana, sino que es una rememoranza y una, naturalmente, que adaptación de la forma estructural de la ciudad mediterránea a América. Y lo que digo también es que no existe una competencia real en la dominación, en el gran dominio español sobre América. No existe una competencia real de toma de tierra por ningún poder. Esto significa que los europeos están íntimamente vinculados a una forma de comprensión imperial atravesada por la centralidad del comercio y no la centralidad de la toma de tierra. La centralidad de la toma de tierra es específicamente hispana, claro, justamente porque es un eco muy importante de la forma romana de imperio. Aquí la hispanitas es heredera de las romanitas,
desde el propio San Isidoro de Sevilla, de Cartagena de Sevilla. O sea, desde ese punto de vista, España pudo efectivamente mantener un control de la tierra por la red de ciudades que había establecido, y en eso no podía tener competencia alguna. Pero todo el mundo sabe que esas ciudades estaban organizadas sobre el contrabando, que era alimentado por las potencias extranjeras. Por eso a Inglaterra le da igual tener las Bermudas, le da igual tener una islita en el Caribe, porque sabe que desde ahí puede alimentar el contrabando para toda América Latina, para toda Hispanoamérica. En este sentido, España, claro que logra algo que es extraordinario, que es el control suficientemente denso de la tierra por una red tupida de más de 500 ciudades. Pero no nos olvidemos, en esos momentos ya la novedad específicamente imperial es la que han hecho primero los holandeses mediante un sistema de compañías de seguros recíprocos que posteriormente imitan los ingleses y que están en condiciones de aprovecharse del Imperio Español para su comercio sin que nosotros obtengamos absolutamente ningún beneficio de esto. Creo que tenemos a José Luis Pozo Fajarnés. Un momentito, Héctor, creo que lo tenemos, a ver si lo podemos escuchar bien. Toquemos por aquí madera. Ahora parece que sí, ¿no? Hola, parece que se han solucionado los problemas. Parece que sí. Bueno, pues crucemos los dedos. Discúlpenme, porque he perdido el hilo de los argumentos que estaban hasta ahora. Parece que han saltado de las cuestiones que tenían que ver con el federalismo al contraste ahora del principio civilizador, ¿no?, de los españoles versus los reformados, o el racionalismo protestante. Bueno, si me permite que dé un poco marcha atrás porque tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que estaba diciendo ahora mismo el profesor Villacañas. Sí, adelante. El tema es que hay una cuestión importante que no sé si habrá salido en este rato, y es que la idea de imperio, bueno, la construcción de Europa que se da pues en la época moderna, yo creo que no tiene ningún, vamos, que le debe mucho al Imperio Español, y no al Imperio Español que el profesor Villacañas niega en su texto que es imperio, ¿no?, hablando de Carlos V, o en imperiofilia, ¿no?, porque el Imperio Español de América es una negación, lo pone con I minúscula, ¿no? El imperio para el profesor Villacañas es el Imperio romano-germánico. Y quería comentarle un dato que seguro que lo tiene en cuenta, pero que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Carlos V, yo creo que es el poder de Carlos V el que hace que esa federación, que en parte no, aunque le llame federación el profesor Villacañas, no es una federación pues que funcione a gran escala, ¿no? Porque tal y como estaban los pueblos germánicos en esa época, yo creo que el término federación lo está tomando el profesor Villacañas un poco retrospectivamente, y viendo lo que es una federación de estados ahora con lo que podía pasar en aquella época. Pero desde luego que no estaba funcionando esa federación de estados. Es más, lo que quiero decir, ¿no?, es que empiezan a cobrar potencia como reacción ante el Imperio Español. El Imperio Español que es negado en imperiofilia. El Imperio Español, que es la globalización, la primera globalización del mundo, ¿no?, que luego heredará de Carlos I, Felipe II, aunque no se le llame emperador. Pero bueno, ese término emperador no deja de ser un mero calificativo, pues que tampoco significaba tanto con Carlos V, porque ese imperio romano-germánico nunca fue un imperio. El imperio realmente existente, el que amplía sus fronteras de una manera desmesurada, es el Imperio Español. Cosa que, si me permiten hablar ahora de Rocabarea, es lo importante de su texto, ¿no?, porque es el que va a tomar como modelo para que se entienda, por ejemplo, el imperio americano, o incluso el imperio ruso, ¿no? El imperio español es el que le sirve a Rocabarea como modelo, algo que es lo que nos parece absolutamente interesante, ¿no?, que es eso, poner lo que pasó, el papel de España en la historia universal,
como protagonista de esta historia universal, de lo que está pasando ahora, porque lo que pasó no dejan de ser hechos, datos, que es uno de lo que es criticable, claro, en el texto de Rocabaria, como yo creo que también en el texto de Villacañas, ¿no? Que es una exaltación de los datos, desde luego que por el hecho de tener un modo de ver el mundo que desde luego que no es el del materialismo filosófico, sino el de la ciencia del siglo XIX, ¿no? Podríamos decir el positivismo, ¿no? La verdad de los hechos. Tanto en el libro de Villacañas como en el de Rocabaria tenemos una verdad de los hechos que, claro, como esa verdad pues la conectan, esos hechos están conectados por conceptos, por ideas, pues entonces, si se pone el acento en las ideas, entonces los hechos chocan y no hay forma de aclararse. Es normal, ¿no?, que ante las expresiones o lo que dice Rocabaria exaltando los hechos, pues los hechos del profesor Villacañas pues sean tan potentes como los de ella, pues porque hay que tratar de entender los hechos desde ellos, cada uno de ellos desde su forma de ver el mundo, ¿no? En este caso Rocabaria sería una forma positivista, igual que la de el profesor Villacañas. Nosotros entendemos estos hechos desde la dialéctica de estados, que era lo que dije al principio. ¿Me están oyendo o se ha perdido? Sí, perfectamente, se te escucha de maravilla ahora. Menos mal, ¿no? Bueno, igual me he ido a un tema anterior porque ahora hemos dejado el tema de ciudades, pero bueno, por entrar yo en el discurso, si me permiten. Vale, mira, respecto de la historia, me han influido dos autores de manera muy clara, ninguno de los cuales es positivista. Yo he estudiado a Weber y efectivamente comprendo la priori un historiador de la historia de los conceptos políticos. Desde este punto de vista es de donde yo digo que no existe un concepto que se pueda establecer mediante un análisis de los discursos de lo que sea el imperio español. No es un concepto en el sentido de que no se refleja en instituciones adecuadas. La misma estructura de la monarquía hispánica organizada por Fernando el Católico básicamente es la que posteriormente llega hasta la época del conde duque de Olivares y desde luego de Carlos II. Estamos hablando, por lo tanto, de una construcción institucional que no tiene esa autoconcepción que es estrictamente imperial. Fijaos en una cosa, la única figura específicamente imperial de ese gran dominio hispano es la figura del virrey, que es una figura establecida por el imperio aragonés de la corona de Aragón, en el sentido amplio sobre sus dimensiones imperiales en Italia. Segunda cuestión, claro que el imperio se concebía a sí mismo como un Bund. Yo no estoy haciendo un anacronismo cuando veo que el Sacro Imperio Romano Germánico se percibía a sí mismo como un Bund, como una unión. Ahora diríamos federación, pero Bund es la palabra que todavía en Alemania se emplea para la noción de federación, de territorios, príncipes, ciudades episcopales y ciudades libres. En este sentido, claro que hubo una conciencia federal. No hay más que ver lo que está sucediendo en Suiza, no hay más que ver lo que está sucediendo en la Liga de Esmalcalda, que es un Bund. No hay más que ver las 5 ciudades, Pentépolis, de los reformados alrededor de Estrasburgo, que también es un Bund. Hay una práctica federativa de ciudades que viene renovada por las estructuras, por la centralidad en la reforma de la noción de espíritu. Eso, por supuesto. Y luego, algo muy importante, mi modo de ver, lo hemos dicho antes, la matriz romana de los imperios territoriales. Fijaos que estoy diciendo de los imperios territoriales, incluido, obviamente, el imperio islámico, que no se puede entender más que como una variación de Bizancio. Y el imperio ruso de los Romanov, ya podéis imaginar con ese nombre lo que significa, una voluntad de imitación del imperio romano. Por supuesto que el imperio de Carlos V todavía tiene esa impronta.
Pero, y esto es lo importante, los imperios modernos no me parece que sean imperios sobre la matriz del Imperio Romano. El único imperio que vuelve a ser un imperio de toma de tierra o un imperio sobre la matriz del Imperio Romano en estos momentos es Estados Unidos, que efectivamente con su sistema de bases militares, su sistema de estados clientelares, de estados auxiliares, etcétera, etcétera, se inspira de manera muy eficaz en las estructuras militares del Imperio Romano. Por supuesto que todo esto es muy debatido, pero lo que quiero decir es que la posición de España en ese sentido, en el presente, no puede ser mimética de la posición que teníamos con Carlos V. España han pasado 4 siglos, 5 siglos desde eso, y no podemos generar nuestra geopolítica posicionándonos todavía en esa posición. Esto es lo que yo creo, sinceramente. Creo que nuestra posición es mucho más humilde. Si me permite, respecto de... Perdona, Héctor, que como he hablado tan poco, aprovecho ahora. Estoy de acuerdo en la cuestión en que la matriz romana se repite en el Imperio Español. Estoy de acuerdo, sobre todo incidiendo en lo que estaba comentando antes también, ¿no? El hecho de que España hace ciudades, igual que había hecho Alejandro el Magno también, ¿no? Está el aristotelismo de hacer Alejandrías, ¿no? Porque mientras que Alejandro y los romanos, sin embargo, era porque la concepción del hombre era el hombre libre, pero claro, eran esclavistas, ¿no? Esos imperios. Sin embargo, claro, la concepción del hombre que tiene el Imperio Español viene de la nematología, de la ideología cristiana, que somos todos hijos de Dios y hacen hijos de Dios. Pero bueno, lo que quería decirle, ¿no? Que hacen ciudades como los romanos, pero también hacen, pues como los romanos hacían acueductos, los españoles hacen universidades, hacen empresas, no los otros imperios que ha nombrado usted, los holandeses ni los ingleses, bueno, los americanos, igual hacen alguna universidad privada. Otra cuestión en la que me llama la atención que ha nombrado, que el hecho de que Alemania se llame, antes de la unificación, República Federal, Bunder, era la Bunder. Pero a lo que iba, que es que esto es lo más importante, lo que quería decirle ahora es lo más importante, que es el tema de que España dice que no ha generado instituciones a la hora de hacer el imperio, y no estoy de acuerdo, ¿no? Es más, la institución que genera, que le preocupa a Fernando el Católico, sobre todo, ya de entrada a Fernando el Católico en su choque contra los intereses imperiales de los estados pontificios, representados por los jesuitas, genera una institución que permanece todavía, que es la institución del español, el idioma. La lengua es la que se transmite, que está vertebrando, está implícita en todas las ciudades que genera, en todas las futuras naciones que van a surgir en América. Por cierto, una cuestión que tiene que ver con lo que decíamos antes, la primera nación europea es la española, y antes de que haya naciones en Europa, Inglaterra, Alemania y tal, están las naciones hispanoamericanas, ¿no? Esto es un apunte, o sea que las naciones modernas son herederas de entrada del Imperio Español, no es una nación, como usted dice también, que viene después, no, son las naciones originales. O sea que bueno, esto es lo que le quería decir. No me diga que no está la institución de la lengua española. El lenguaje... No se trata de defender el Imperio Español, porque no hay Imperio Español, desde luego que no, pero sí que está la lengua española. Y además ahora mismo la tenemos dentro de las fronteras de la España peninsular, ¿no? La batalla por la lengua. Otros imperialismos que hay ahora mismo en el Estado español, el imperialismo vasco, que quiere hacerse con Navarra. Ahora estoy yo en un campín de Navarra, precisamente. La mitad de los navarros están hablando en euskera. Esto no pasaba nunca antes. Y mi madre es de Irurzun, que a mí me llama... Los catalanes son un imperialismo. ¿Y cuál es el fundamento? La institución del idioma. La institución del idioma. Lo mismo que tiene en la cabeza Fernando el Católico, voy a hacer España y voy a hacer hablar español a todos los hijos de Cristo que estén bajo mi dominio, bajo el dominio de España. Pues es lo que están haciendo ahora los catalanes y los vascos. No fue... Sí, vale. Héctor, habla... Sí, vamos a darle la palabra ahora a Héctor y después Villacañas, que seguro que tiene que matizar también muchas cosas. Adelante, Héctor. Sí, a ver, cómo recomponer todo esto, que claro, la densidad de lo que estamos tratando y meter la pata es muy fácil. Es decir, por donde se quedó Villacañas.
claro, él tiene una visión desde Europa, y la visión del Imperio Germánico es lo que le hace ver que el otro no es igual, que no es una novedad. No entiendo que la base de un imperio sea innovar, porque en sí Roma innovó poco, claro, siempre el paralelismo es con Roma, y sí que es eficaz la distinción que hace de imperio que intenta ganar terreno, hacer ciudades y civilizarse, meterlo en ciudades y con sus leyes a las tribus o a los otros estados o reinos que se va encontrando. Y claro, ahí sí que tienes razón, pero claro, hay que ver en que Holanda, Inglaterra o Francia con los filibusteros están alrededor del Imperio Español viendo dónde pueden meter baza, como dice él, en el contrabando, en la piratería, en el mercantilismo, en hacer un Estado moderno de cuenta de resultados. Es decir, ¿qué ganamos nosotros intentando a los indios? Necesitamos gente que trabaje o excedentes de población que nos trabaje. Ahí hay un tema fundamental. Cada religión, o sea, en cada Estado una religión. Se hace eso, religiones de Estado donde la diferencia iglesia-emperador quedan eliminadas, y en España no. España sigue siendo papista, y a veces más papista que el Papa, y otras veces pues intenta influir en los papas o no deja que sus obispos sean elegidos. Hay una dialéctica interna al imperio entre el papado como sucesor del imperio germánico de la Edad Media católica cristiana, se traslada a América. Entonces intentan hacer una catolicidad en América, y esa es la diferencia. Claro, ahí surgen, pues vemos la utopía de Tomás Moro, la ciudad de Dios de Campanella, la nueva Atlántida de Bacon. Todos dicen, es que España va a ser mundial, global, hay que atacarla por algún lado. Todas estas utopías es como el fin de la historia de Fukuyama de la época. Todo es un mundo que le ha circunnavegado España, que empieza a entrar en Asia, que tiene toda América, donde tardaría mucho tiempo después en llegar a estos otros países, y el problema es dónde están las juntas de ruptura de ese imperio. Yo creo que las juntas la van encontrando eso. ¿Quiénes primero? Los holandeses. Los holandeses en la guerra de los 80 años y cómo surge el espíritu nacional ahí. Claro, ahí aparecen los filósofos, Grocio, Artusio, Bodin, Hobbes, pues le van dando forma a esto. Nosotros es cierto que nos quedamos descolgados de ese mercantilismo, pero claro, los efectos de ese mercantilismo tampoco hay que olvidar. ¿En qué derivan? En el colonialismo más agresivo y rapaz. Por supuesto, sí, pero no... Y no solo, porque dices Weber, sí, y fue contestado por Sombart bastante bien, es decir, que los católicos tampoco se chupan el dedo, es decir, todas las ciudades italianas o castellanas, como decías, estaban a un nivel económico pero se metieron en un lío, en una empresa de otra dimensión, y en esas dimensiones hay que medir. No creo que sea un atraso, creo que es otra dirección. Pero bueno, diga. En buena lógica, podría haber sido otra dirección, por supuesto. Cuando nosotros vemos qué es lo que pasa en las ciudades hispanoamericanas en el siglo XIX, las vemos en otra dirección, claro, y constituyen tipos humanos y cosmos que son vivibles posiblemente. Pero el problema real es que la monarquía hispánica no solo quería estar en América, quería usar de América para estar en condiciones de imponer mejor su dominación europea. Y, por lo tanto, tenía enfrente unos enemigos que tenía que haber conocido, identificado, comprendido, quizás respetado, analizado y haber desplegado estructuras de inteligencia de lo que estaba pasando allí. Ahí lo entiendo, pero se metió en América, que América es un proyecto, es que España deja de ser en parte europea por América, es lo que no entendemos muchas veces. Sí, pero atención. Las energías reales de la monarquía hispánica se las gasta en Europa. Y
Sí. La plata que viene de América se la gasta en Amberes y se la gasta en Nápoles y en Milán. Esto es, España... En esas guerras, pero también esas también claro, se pueden ver como guerras de contención para que no lleguen a América. Pero en Porque... último extremo, la clave de todo hubiera sido que España se hubiera dado cuenta, como lo ve perfectamente Saavedra Fajardo, de que no puede mantener las dos aspiraciones. No. O bien mantiene su dominación sobre América, o bien mantiene su dominación sobre las bocas del Rin y sobre toda la vía española. El milanesado, el camino español francés. El camino español, ¿no? Entonces, pero las dos cosas, dice Saavedra, las dos cosas son inviables. No tenemos sangre para las dos cosas, ¿no? Entonces, las élites españolas deberían haber visto, de algún modo, una forma de solucionar el problema holandés que no hubiera significado desangrarnos ahí. Esto es lo que ve perfectamente todos los españoles inteligentes de la época, lo están viendo. Esto no se soluciona tratando a los holandeses como si fueran el Reino de Granada. No se va a solucionar así. Y tenemos que tener en cuenta que mucha parte de nuestra población se nos está yendo a América porque tiene expectativas. Entonces, las dos cosas no. Y aquí yo, naturalmente que no tengo ningún interés en poner mal a España. Lo que tengo interés es en mostrar que las élites españolas, fundamentalmente castellanas, estaban llevando un negocio que les sobrepasaba y que no estuvieron en condiciones de dirigir al país en términos efectivos en el jaleo, que por emplear la palabra vuestra, en que se habían metido. Sí, lo que me gustaría intercalar, que no hay por qué negar el discurso que está dando el profesor Villacañas, y desde luego que ninguno el de Héctor. Lo que pasa es que igual sería conveniente también verlo desde otra plataforma. Claro, es que los holandeses tienen intereses imperiales. Y es que lo que dice el profesor Bueno cuando define imperio es que la quinta acepción es la definición filosófica de imperio, en la que lo importante es esa dialéctica. Claro, España es el imperio que lleva 3 siglos a la cabeza, y parece ser que al final, cuando se enfrentan los holandeses, están los intereses de los alemanes, desde luego que los de los ingleses. Bueno, es una dialéctica de imperios en la que esos gestores pues no lo hicieron tan bien. Las estrategias que plantearon pues no les salieron tan bien, pero lo relevante aquí no es que tengan una idea de cómo hacer las cosas como si para ponerla en práctica, sino que están inmersos en una actualización constante del imperio y perdieron. Claro, España pierde. Y ellos no tienen una mente capaz de decirles que existe una cosa que se llama la historia, que existe una cosa que es una dialéctica, que existe algo que no está sometido a la providencia y que eso únicamente se puede manejar mediante la inteligencia. Mira, pero es que la historia es presente. La historia, claro. Además la historia la escriben los que han vencido ahora mismo. Por eso está la leyenda negra vigente desde hace 200 años. No estoy de acuerdo con eso. La historia en muchas ocasiones la historia la escriben los vencidos. No, y esto tiene razón la profesora Roca Barea, que la propaganda es fundamental a la hora de enterarse. Es más, la historia luego se puede anular, como había dicho Orwell en 1984. La historia no es la propaganda, tenemos que diferenciar entre esas dos cosas. La historia muchas veces la hacen los vencidos. Por ejemplo, la historia de la modernidad la hace un vencido arquetípico, que es Weber. Weber sabe que Alemania va a ser derrotada radicalmente por la historia y sabe a dónde le lleva el destino histórico desde que el último Kaiser toma las relaciones de poder en Alemania. Veamos, la historia no es la propaganda. Esto es una cosa muy importante. No, desde luego que no. La propaganda influye para que la historia sea
por unos y más que por otros. Pero la idea de modernidad, por mucho que la criticaran desde Alemania, o incluso ahora desde Estados Unidos o desde Inglaterra, sin embargo es una idea que no se ha enfrentado nadie a ella. El primero que pone en cuestión la idea de modernidad, si usted atiende a los textos de Gustavo Bueno, es el propio Gustavo Bueno. Nadie ha criticado la idea de modernidad. La idea de modernidad es una aureola que está marcada. Por el amor de Dios, Max Weber lleva con una teoría de la modernidad desde 1905, y escribe la ética protestante. Sí, pero dice como que crítica. La modernidad, ¿por qué la haya criticado Max Weber? ¿De qué están hablando la escuela de Frankfurt, aunque estén criticando también la razón industrial? ¿De qué está hablando Habermas? ¿De qué se está hablando en la filosofía alemana? Sí. Hablando de la modernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Una elevación de la modernidad, aunque sean críticos. La modernidad nadie la ha criticado. Estoy de acuerdo con eso, pero quiero llamar la atención sobre un hecho. El primer lector profundo que hay en España de Max Weber y su teoría de la modernidad, y se pregunta cuál es la posición española dentro de ese relato, es Ramiro de Maeztu, que efectivamente es una de las fuentes fundamentales de Gustavo Bueno, reconocido por él mismo en las primeras páginas del libro España contra Europa. Balmes también está ahí. ¿Quién? Balmes, sí, desde Balmes. El catolicismo, pero se enfrenta a la modernidad en toda su historia del protestantismo y de la filosofía. Claro, no, pero eso forma parte de la misma conversación. Entonces, yo creo que para recoger un poco la conversación, yo creo que puedo aceptar con vosotros que Rocabarea ha puesto en circulación todo este tipo de problemas, ¿vale? Pero debéis reconocerme que lo ha puesto en circulación de la peor manera posible, y que solo si vosotros, la escuela materialista, os vinculáis a ese libro que no os tiene en cuenta, por el amor de Dios, que no os tiene en cuenta, entonces podréis decir que tiene potencialidad de llevar la conversación a unos términos que fueran los adecuados filosóficamente. Pero yo creo que el libro más bien cierra la conversación que la abre, como se ve perfectísimamente en el momento en que allí por donde un periodista habla de mi libro, la llama y le dice: oiga, ¿tiene usted algo que decir? Y Rocabarea dice: no voy a perder el tiempo con esas cosas. Esto es, yo creo que soy demasiado optimista, la escuela de Gustavo Bueno, cuando ve en el libro de Rocabarea una posibilidad de desplegar vuestro propio pensamiento. Podéis discutir conmigo, pero no vais a discutir con Rocabarea, entre otras cosas, porque ella sabe o no sabe nada de filosofía. Profesor Villacañas, lo importante en Rocabarea es que ha abierto una veda que además no solo se ha dado en España. Yo creo que el choque Rocabarea-Villacañas, que es un choque, ya le digo, que es de datos, que es mucho más interesante la discusión, como dice usted, ¿no? Villacañas, Escuela de Oviedo, que la discusión que ustedes han entablado. Lo que pasa es que nosotros vemos ciertas cuestiones que aparecen en el libro de Rocabarea interesantísimas. Y que no solo el libro de Rocabarea, hay muchos intelectuales, vamos a llamarle, como usted suele gustar nombrar, ¿no? Hispanoamericanos, que están en esta misma línea, pero no porque Rocabarea haya escrito un libro hace 3 años, sino porque en 1998 Gustavo Bueno Martínez escribió España frente a Europa. Sin el libro España frente a Europa, poniendo las bases de un discurso que estaba oscurecido, estaba en el ostracismo, surge este nuevo modo de ver que estaba apagado y que va contra la idea generalizada de leyenda negra que han asumido los españoles, porque sobre todo los que la están defendiendo. Hay un texto de Bueno muy interesante de hace unos años en el Catoblepas o en el Basilisco, no me acuerdo, en el que habla de lo que es las metodologías negras, que además, sobre todo, están defendidas por la izquierda negra, una izquierda negra en la que estarían pues profesores universitarios, otro tipo de intelectuales, como por ejemplo los actores, en las que están defendiendo precisamente toda esta ideología que ve la España
como si fuera, bueno, pues como la describe la leyenda negra. ¿Usted ha visto alguna película que hayan hecho algún realizador español en el que la historia de España se vea elevada, sea pues diferente a como la están expresando? Es que ahora no le quiero mencionar ninguna de las películas. Mira, José Luis, efectivamente el cine patrimonial español es un cine patrimonial yo creo que altísimamente deficitario, pero voy a poner un ejemplo, nada que ver con el cine patrimonial que hace Gran Bretaña. Mira, si estáis viendo o si os asomáis a la serie Victoria, ¿no?, que es una serie sobre la emperatriz inglesa, la cima del Imperio Británico. Si vais al episodio de la hambruna de Irlanda, esa serie hecha por los británicos describe la mortandad de la patata en Irlanda con una tremenda crudeza, mucha más crudeza de lo que Roca Barea la describe en su libro. Y estamos hablando de un producto hecho por los británicos sobre su imperio británico. Si tú vas a la época en la que se produce esa mortandad y ves, por ejemplo, las imágenes de Robert Trail, que era el pastor calvinista, que se vincula a la Iglesia Católica en esa dimensión de tener que asistir a los campesinos irlandeses, te das cuenta que esas mismas imágenes están calcadas, cinematografiadas en la serie. Ningún británico se abre el pecho diciendo que eso forma parte de una leyenda negra contra Inglaterra. Inglaterra fue crudelísima contra los irlandeses y tuvo un sistema de dominación completamente inicuo. Pero cuando ellos hacen cine patrimonial, exponen esos hechos, no los olvidan. Lo que sucede en ellos es que inmediatamente exponen cómo la reina Victoria está en condiciones de mediar en esa situación y de ir a visitar a Irlanda y de fomentar las buenas relaciones entre los irlandeses y los ingleses. Entonces, siempre acaban trascendiendo esas dimensiones. Y el problema es que en España no lo hacemos. Le voy a decir una cosa, incluso en estas películas, esta que no la he visto, esta que ha dicho usted, pero he visto las dos películas sobre la reina Isabel, la reina virgen, o la última que han hecho sobre María Estuardo. Y en esta se ve algo que es una tónica general de la forma de verse los ingleses siempre contra los españoles o pisoteando a los españoles. En la última película de María Estuardo no sale por ningún lado el papel de los españoles en su reinado, pero en ningún lado. Mienten en el papel de Knox en la caída, bueno, mienten, la verdad es que no está muy bien tratado, ¿no? El papel de los presbiterianos en la caída de la reina. Por ejemplo, en la segunda parte de Isabel, es que lo de la Invencible, la caída de la Invencible y la cara que le ponen a Felipe II, siempre la exaltación del imperio inglés parece siempre que tenga que ser pisoteando al imperio pero ¿por qué sigue apoyándose el imperialismo inglés en la leyenda negra española? ¿Por qué? No acabaría de algunos otros datos, ¿no? De las vidas que Pero son dos cosas. Los arquetipos negativos sobre España y los españoles, esto por parte de los ingleses están claros. Igual que nosotros tenemos arquetipos negativos contra los ingleses y contra los franceses. Pero no debemos confundir la leyenda negra con arquetipos populares negativos. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes. No, y vamos a ver la simplificación de la leyenda negra. Porque aquí se está volviendo a temas maniqueos de la España, la anti-España. Bueno, cita muy poco la leyenda negra. Habla de metodologías negras en un artículo de 30 páginas por encima de otras muchas cosas. Claro. Que ahí, por ejemplo, termina diciendo en el pensamiento público español que no hay ninguna razón ni entiende porque que no se puedan hablar y conocer los idiomas regionales de España y se deben conocer. Que eso como no... otra cosa es... A ver. Sí. Héctor, parece que se nos se ha ido Héctor. Pensé que me había ido yo. Sí, se nos ha ido Héctor ahora. Está la cosa. Bueno, pues sigan. Sí. Parece que... Caramba. Ahí tenéis problemas con vuestros ordenadores, ¿eh?
Está fatal la cosa. Es las vacaciones, que no estamos en casa y estamos dependiendo de la wifi de los teléfonos. Estáis de vacaciones y queréis estar de vacaciones haciendo programas de radio. No puede ser, hay que estar en casa y trabajando. Creo que Héctor ya lo tenemos. Creo que lo tenemos. A ver, Héctor, habla por ahí un poquito. Pues parece que Héctor se nos ha caído esta vez, de verdad, ¿eh? Se nos ha caído de verdad. Sí, ha salido. Sí. Bueno, yo creo que tendríamos que volver igual a la matriz originaria, ¿no? Que nos estamos yendo un poco otra vez a los datos, a los hechos, y aquí no hay forma de aclararse, porque los hechos están cargados de ideologías y entonces es imposible... No están cargados de ideología necesariamente, están cargados de conceptualidad, pero no de ideología, que son dos cosas completamente diferentes. De los conceptos se puede dar cuenta en su fragmentación y en su defectividad, porque ningún sistema dota a los conceptos de determinación completa. Pero en el fondo es aquella estructura abstracta de la que no se puede dar cuenta de su legitimidad. Yo creo que son dos cosas completamente distintas que conviene distinguir. En todo caso... que sí, lo que pasa es que no me ha permitido que la diferenciara. Pero bueno, sigue usted hablando, que no le quiero cortar. Perdona. Sí, adelante, José Luis Pozo. Ahora. Bueno, hablando de conceptos e ideas, por seguir ahora el hilo, en su último texto, Imperiofilia, por ejemplo, usted expresa muchas ideas, aunque yo creo que las está expresando como conceptos. Por ejemplo, una de las cuestiones que quedan oscurecidas, porque creo que está tratando de ideas, y sin embargo lo utiliza como concepto, es cuando habla de nación. Y confunde la nación étnica, pues que sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La Cataluña, ¿no? De la época, pues, de Fernando el Católico, ¿no? Cuando los remensas ganan sus derechos, ¿no? Porque por el papel de Fernando el Católico ahí. Esa nación no tiene nada que ver con la nación política. Tampoco define usted, aunque lo tenga en el título, lo que es un imperio. Cuando hemos empezado el discurso, hemos estado hablando de... Ay, perdón, que ha sonado el teléfono, no sé por qué. Ya, me está llamando Luis Carlos. De lo que dice... Gustavo Bueno sobre lo que es un imperio, y ahí tenemos marcados 5 momentos fundamentales para entender lo que es un imperio. Sin embargo, usted en su libro en ningún momento aclara lo que es un imperio. En parte, y nosotros expresamos que para clarificar lo que es un imperio es percatarnos de que no es un concepto, sino que es la idea de imperio, y tratamos de hacer una clasificación. No aparece ninguna clasificación en su libro que permita entender algunas de las ideas que están expresadas. Yo por lo menos no las he reconocido, no he reconocido clasificación. Yo no estoy haciendo un tratamiento filosófico del imperio. Estoy asumiendo los puntos de partida de Roca Barea. Yo no estoy intentando exponer mi obra. Pero sería importante quizá que para entender su posición y no quedarse en choque de hechos, lo que estábamos cayendo ahora en esa misma dinámica, ¿no? Es muy importante. Hay que clarificar. Yo no escribo imperiofilia para exponer mis ideas. Escribo imperiofilia para mostrar que las ideas de Roca Barea son peligrosas y dañinas para este país. Explico que, fíjese, ni siquiera doy mi versión de lo que es el Imperio Español, porque estoy en plena obra de Imperio, Reforma y Modernidad, donde ahí puede tener 60, 70 páginas acerca de las luchas imperiales iniciales entre Francisco I y Carlos V, y luego puede ver toda la problemática de las luchas entre los señores protestantes y Carlos V, etc. Yo, naturalmente, no quiero exponer mis ideas ahí, por lo tanto no voy a sistematizar. Cuando sistematizo es cuando escribo libros sistemáticos donde pongo mis puntos de vista. Así puedes ver. Sí, puedes ver que no soy positivista si lees las 50 primeras páginas del libro Imperio, Reforma y Modernidad. Sí, ahora, lo que digo es que con el punto de partida de Roca Barea, sus ideas me parecen dañinas, sencillamente. Y
Claro, Por eso pero las expongo. para mostrar que las ideas de Rocabarea son dañinas, quizá se tendría que, no voy a decir tomarse más en serio lo que usted estaba exponiendo, pero claro, como es tú dices, yo te digo, un hecho expresado, un hecho negado, los hechos expresados por Rocabarea están, No, citados, ¿de dónde están sacados? Sí. En ningún momento usted hace una cita de las afirmaciones que hace para contrarrestar las afirmaciones de Rocabarea. Yo no he visto, hombre, sí, hay en el texto referencias a autores, pero no directas que podamos acudir a esas fuentes para colocarlas. Sí. Vamos a ver. Si quieres destruirlo, lo que le decía al principio, ¿no? Tendría que haber sido un texto pues en el que hubiera definición de conceptos, aclaración de ideas mediante clasificaciones, porque si usted no hace esa estaría crítica discutiendo con la escuela de Gustavo Bueno, no estaría discutiendo con Rocabarea, donde nada de eso existe. Si yo tuviera que discutir con ustedes, esto es, si tuviera que hacer el libro contra Gustavo Bueno, cosa que no excluyo, entonces tendría que ponerme en plan filosófico. Pero Rocabarea no es una filósofa. Pues entonces sería conveniente eso. Claro, eso sería muy bien. Sería otro debate. El texto de Gustavo, pero yo no sé si recordará. Pero aquí, perdón, José. Bueno, sí, perdón. Sí. ¿Me dejas que diga una cosa solo, Héctor? Sí. Cuando estuvimos en Talavera, usted dijo algo que quizá pues es por lo que hasta ahora no ha escrito un libro en diálogo o en crítico con la obra de Gustavo Bueno, que es que Gustavo Bueno no había escrito nada desde los años 60. Yo no sé si usted recordará esto que comentó, ¿no? Desde que había expresado algunos textos como ensayos materialistas, Gustavo Bueno ya no había escrito nada que fuera de su interés. España frente a Europa es del año 98 y como le comento, sin ese libro no se entiende, sin ese libro no se entiende lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ni se entiende el libro de Rocabarea. Bueno, eso no estoy seguro. No se entiende sin el libro de Iván Vélez, que no es exactamente el libro de Gustavo Bueno, atención. Pero el libro de Iván Vélez tampoco se entendería sin el libro de... Eso sí, pero Iván Vélez lleva una trayectoria que en el fondo, desde mi punto de vista filosófica, es muy reductiva respecto de Gustavo Bueno. Lo que yo dije de Gustavo Bueno es que yo, personalmente, concedo más interés a las primeras obras de Gustavo Bueno, que me parecen obras muy valiosas y que yo estudio y explico en mis seminarios en la Universidad Complutense. Ahora bien, lo que yo pude decir en Talavera es que el libro de España contra Europa no me parece el mejor libro de Gustavo Bueno, o no me parece un libro tan interesante como cuando él expone su filosofía. Y debo decir y añadir que me parece un libro que no puede separarse de la situación específica española en esos momentos. Esto no es un libro que se derive directamente de las tesis filosóficas de Gustavo Bueno. Pues ahí está la filosofía. Bueno, ahí es donde quería... Claro, pero por eso sí que hay una línea de continuidad con lo que decía antes y no puede ocultarse que parte de la escuela o de Gustavo Bueno pues siguió unas líneas a raíz de estos libros, como decimos, como estaba empezando a exponer, todo es leyenda negra, y parece un cierto idealismo decir, pues ya está, corrijamos la leyenda negra y volveremos a ser grandes. Lógico. Y eso es puro idealismo, porque aquí hay unas materialidades detrás que España, yo creo que el libro de Infobia sale un poco de un sentimiento de impotencia y de incapacidad de la España del 2005 y 2004, que estaba con Bush segundo, con Blair, de imperio a imperio, y eso con la crisis ha quedado aniquilado en gran medida. De ahí surgen movimientos de derechas como vos, que tienen sus vínculos o más atlantistas o más proestadounidenses, y ciertos medios y campañas mediáticas donde son asiduos varios discípulos de Bueno, están en esos partidos. Y creo que en esa corriente ideológica, por ahí enlaza muchas cosas que no son directamente del materialismo filosófico, sino evoluciones y simplificaciones.
Lo que quería comentar es que después de los años 60, que son los libros de Bueno que el señor Villacañas, el profesor Villacañas da relevancia, pues está toda la teoría del Estado de Gustavo Bueno y toda la Claro filosofía. que sí, claro que sí. Pero ahí es donde... De las categorías de las ciencias políticas, ese texto... Eso es del 92. Exactamente, que está publicado 89. por Riojas y Fondo. Sí. Ahí está desarrollado pues toda la crítica a cuestiones que he leído en textos de usted, profesor, pues cuando le da la relevancia que le da a la idea de libertad, que aunque no sea sistemático el tratamiento de imperiofilia, sin embargo, pues las cosas que dice de la libertad ahí pues son muy importantes y las repite en otros textos, ¿no? Igual que la idea de igualdad. Bueno, pues... La filosofía, la teoría del Estado de Gustavo Bueno pone en su sitio a estas ideas metafísicas, a estas ideas generales. Sí, por supuesto, pero José, una cosa. Ahí, cuando decías que Bueno hace una crítica a la modernidad, y vaya si la hace en muchos sentidos, decir, a partir de ahí que ese libro habla sobre el Estado y ya está... está anunciado lo que puede ser un imperio, aunque ahí no lo trate, es una consecuencia lógica casi el libro de España frente a Europa, después de ese tratamiento. Pero claro, lo que vemos es decir, cuando dices que Bueno se salta la modernidad, el Estado-nación, es decir, la nación es una idea moderna, la principal. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que defienden tanto Villacañas como Rocabarea. Yo creo que la crítica que hay que hacer y repensar es al Estado-nación. Y Bueno, apunta en unas direcciones a veces que también critican eso, como en los artículos sobre la holización, la idea de holización o el mito de la derecha. Y creo que ahí puede haber una confusión que lleva a simplificar, es que decir, por un lado, ¿no? Hay estructuras que entendemos herederas del imperio, eso se rompe y surgen los estados-nación y salen las teorías nacionalistas de los estados. Y ahí nace el historicismo, mucha de la leyenda negra es la justificación estatal de las historias nacionales y empiezan falsificaciones y no somos ajenos a esas falsificaciones como Estado-nación. Pero claro, ¿cómo encajamos en lo que fue el Imperio Español en un producto de él, que es como dices tú, las repúblicas hispanoamericanas fueron de las primeras naciones? Claro, es que el nacionalismo fue, lo que decía antes, una de las junturas por donde Francia o las ideas francesas rompieron el Imperio Español. Héctor, las factorías y el comercio. Momentito, sí. Héctor, por favor, tenemos que cortar ya, porque el profesor Villacañas se nos tiene que marchar, así que... Ha sido muy placentero y muy, en fin, creo que muy productivo para mí hablar con vosotros. Y espero que esta no sea la última conversación que mantengamos. Sí, yo digo lo mismo. ¿Perdón? Que yo digo lo mismo. Eso es. Sí. Que yo debo decir con toda claridad que el pensamiento de Gustavo Bueno es para mí un pensamiento importante, que es preciso respetar y que es preciso tratar en su rigor, ¿no? Que es muy difícil, por supuesto, pero que hay que hacerse con sus categorías básicas porque son un punto de referencia para el debate actual. Pero creo que de ahí no se derivan exclusivamente determinadas posiciones políticas y geopolíticas, que eso está abierto a interpretación y que en todo caso respecto del presente debemos estar en condiciones también, ciertamente, de ver que hay diferentes posibilidades de comprensión de las cosas y que yo creo que lo que nos compete como un país que tiene una base material democrática, es estar en condiciones de considerar a los diferentes actores e interlocutores. Claro, entonces en próximas ocasiones pensaremos uno contra otro. Vale. Muy bien. Señores, pues nada, un placer contar con... Igualmente. Sí, un placer, profesor Villacañas. Y a todo el mundo, a Héctor, Villacañas y por supuesto... Gracias por estar con vosotros, por haberme invitado y hasta otra. Pues nada, muy amables. Igualmente, un placer. Hasta la próxima. Un placer, muy amables. Adiós.